Vamos a explicar el concepto de estabilidad lateral global. Si utilizamos el concepto global es porque nos referimos a la totalidad del edificio. El comportamiento global del edificio va a influir mucho en las condiciones de contorno de cada uno de los soportes, que como hemos visto al analizar la carga crítica de pandeo, las condiciones de contorno son fundamentales y van a variar mucho cuál es la carga crítica para cada soporte. Si nos fijamos en cualquier estructura tipo nave industrial, esto lo podéis ver en los centros comerciales, en las estaciones de tren, nos vamos a encontrar estos elementos tan característicos que son lo que llamamos cruces de San Andrés. Estos son elementos de arriostramiento. Estos elementos lo que van a hacer es impedir que estos pilares, en el plano en el que están situados estas cruces, se desplacen horizontalmente. Y por lo tanto, en ese plano podemos considerar que los pilares están apoyados, no están en voladizo, porque en ese plano no está permitido el desplazamiento, ya que si intentasen ir hacia un lado, una de las barras se lo impediría, y si intentasen ir hacia el otro, la otra barra se lo impediría. Estas barras de las cruces de San Andrés normalmente son tan esbeltas que trabajan únicamente a tracción. A compresión no van a hacer prácticamente ningún trabajo. Como veis, son elementos muy finitos, son muy esbeltos en proporción con los soportes, con los pilares que tiene la estructura, y otra característica que tienen también es que, como veis, no están en todos los vanos. Si tenemos una nave industrial como esta, en la que hay un montón de vanos, un montón de pórticos, no se coloca entre cada par de pórticos, porque no es necesario. Normalmente, con ponerlos en algunos es suficiente para evitar este fenómeno de desplazamientos horizontales que va a hacer tan inestables a los soportes. Y con esto vamos a conseguir evitar el pandeo. Lo que se busca en definitiva es que las estructuras no sean traslacionales, que sean intraslacionales. ¿Por qué? Porque, como se ve claramente en esta imagen, si tenemos una estructura traslacional frente a una carga horizontal, en un edificio puede ser, por ejemplo, la carga de viento puede ser una carga horizontal que no produzca unos esfuerzos demasiado importantes, pero debido a que las cargas verticales, que consideran todo el peso propio de la estructura, y además puede estar la nieve, todas las cargas adicionales que hemos visto, estas cargas verticales, en el momento en el que las sacamos del plano, ya están añadiendo un momento, como hemos visto al estudiar el fenómeno del pandeo, y pues evidentemente los pilares van a sufrir mucho más en una estructura traslacional que en una estructura intraslacional. ¿Cómo calculamos la traslacionalidad o la intraslacionalidad de una estructura? Cuando estamos en un problema teórico es mucho más fácil de resolver. Cuando nos vamos a un caso real de una estructura, utilizamos este parámetro R, y si este parámetro R es inferior a 0,1, consideramos que la estructura es intraslacional, y si es superior, consideramos que es traslacional. Y R es simplemente el ratio entre las cargas verticales y las cargas horizontales, multiplicado por el ratio entre los desplazamientos horizontales y la altura del punto en el que estemos considerando. Entonces, en función de este ratio vamos a considerar que es traslacional o que es intraslacional, y como os digo, esto es importante porque va a condicionar las condiciones de contorno que podamos aplicar a cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, de nuestro problema, lo que vamos a hacer es que tenemos, como fijáis aquí, estos elementos de arriostramiento, estas cruces de San Andrés. Esto quiere decir que en el plano en el que tenemos el pilar y el dintel, las condiciones de contorno que podemos aplicar en el soporte es el de una ménsula. Está empotrado abajo, pero arriba es libre de desplazarse. En cambio, si nos vamos al plano en el que están todos los soportes, en ese plano tenemos las cruces de San Andrés, y entonces en ese plano el punto superior está impedido de desplazarse horizontalmente. En ese plano vamos a considerar que está empotrado abajo y apoyado arriba, con lo cual cambian las condiciones de contorno. Bueno, pues a continuación, en los siguientes vídeos, lo que vamos a hacer es calcular el pandeo, pero ya no con la carga crítica de Euler, sino con las ecuaciones que nos dice el código técnico de la edificación.